Gracias por ser parte de nuestra mañana aquí en Vida de 10. Y déjenme platicarles que tenemos la visita del licenciado Víctor Hugo Galván, que nos acompaña esta mañana. Estaremos hablando de filosofía para niños. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido. Hola, muy buen día a todos. Oye, filosofía para niños realmente nos parecería un tema elevado para un pequeñito, ¿no? ¿Por qué surge esta corriente, esta propuesta? La propuesta es de que los niños saben pensar de entrada y entonces pueden comprender su mundo y lo van construyendo. Entonces la filosofía para niños propone que a partir de que van construyendo su mundo lo vayan conceptualizando, lo vayan haciendo más crítico en el sentido de cómo reciben esa realidad. Oye, eso es importante, ¿no? Estamos generando un individuo pensante, crítico y no nada más un borreguito que siga la manada. Sí, cuántas veces hemos visto que nuestros hijos preguntan y preguntan y el problema aquí es de que esa pregunta a veces no recibe respuesta o a veces no está bien formulada. Y cuando recibe la respuesta generalmente son prejuicios de la gente, de la moral, y entonces con eso se queda. Se van perpetuando los prejuicios y como discursos que no permiten que evolucione también nuestro pensamiento como sociedad. Exactamente, entonces el niño se queda con eso es lo que me dijeron que era bueno y entonces lo tengo que aceptar. Y entonces ya no hay una parte crítica que él diga, ¿pero por qué, no? No lo ponen a reflexionar, es nada más, ahí está la pastilla, te la tragas y se acabó. Y acéptala. Y entonces el niño, la idea es de que no la acepte o de una buena manera la acepte en el sentido de que él ya piense por sí mismo. Esa es la propuesta de filosofía para niños. Oye, ¿y cómo nace esta corriente de pensamiento? Bueno, resulta que en los años 60, allá en la Universidad de Montclair, un maestro les encarga a sus alumnos unos ensayos, como es hoy en día muy cotidiano, desde la preparatoria les encargan ensayos. Y de estos ensayos ve que son muy deficientes y sobre todo cuando los confronta ellos no pueden sostener su postura. Entonces él se da cuenta, este filósofo o este maestro es un lógico matemático que se da cuenta que los alumnos no pueden sostener ciertos argumentos, ciertas posturas, ciertos pensamientos, ciertas opiniones. Y entonces se llama Matthew Lipman, el maestro que lo ideó. Y bueno, dice, bueno, creo que estos ya van muy adelantados. Ajá. Entonces piensa, a lo mejor si desde niño le damos herramientas para que empiece a tomar posturas, ya cuando lleguen a nivel universitario, ya no voy a tener este conflicto que tuve directamente con estos alumnos. Y entonces empieza a preparar una serie de reflexiones en torno con los niños y prepara algo que le llaman novelas o cuentos filosóficos, donde se va a dialogar los valores incluso. Entonces en las novelas empieza a escribir una especie de novelas, de tiras incluso cómicas, en las cuales él plantea una situación, un dilema ético y el niño lo va reflexionando. Va desmenuzándolo como parte de la historia, ¿no? Exacto, y entonces la función del filósofo en este sentido es apoyarle a que vaya cuestionando esa historia y sobre todo que la transporte a su vida cotidiana y que confronte esas ideas. O sea, él no nada más lo asimila, lo apropia a su vida y también viene de una manera más natural esta parte de cuestionar y reflexionar lo que está pasando. Sí, porque a lo mejor cuando decimos filosofía para niños van a pensar o todo el mundo tiene relación de la filosofía desde preparatoria. Aquí en México claro, es esa reflexión que son experiencias a veces muy buenas, pero la mayoría son experiencias muy tristes de filosofía, donde vieron a un maestro diciendo historias de tipos, en los mejor de los casos, y entonces es como traumante, es como algo aburrido, y entonces eso es lo que tenemos pensado que es la filosofía, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que la filosofía no es estar hablando de gente, sino reflexionar lo que ellos dijeron a partir de nuestra vida cotidiana. Y eso es muy importante. Fíjate que esta parte que decíamos de cómo un buen sistema pedagógico puede hacerte que te enamores del aprendizaje o que le repeles por completo, ¿no? Esta parte de entender la filosofía como un cómic, como una historia divertida, también empieza a involucrarle a los pequeñitos diferentes tipos de valores. Al día de hoy, la situación como estamos nosotros en nuestro país, ¿cuál es la perspectiva con nuestros hijos o con nuestros nietos, los infantitos que tenemos alrededor? ¿Es posible
el inculcarles esto o Es posible, porque no vas a ir a pintarle que vamos a hacer filosofía. Si tú le pintas, vamos a hacer filosofía, primero tendrías que explicarle qué es filosofía y es muy complicado. Entonces lo que se hace es agarrar un valor o agarrar un concepto, dígase justicia, dígase libertad, cualquier valor o cualquier concepto se puede poner en juego. Y lo que va a pasar en filosofía para niños es de que se le invita al niño que se ponga en ronda y en ese círculo el niño va a aprender a respetar turnos, porque es muy importante que ellos tengan esa idea del turno, que levante la mano y que respete a su compañerita o a su compañerito que está ahí al lado y que diga, oye, está hablando, no lo tengo que interrumpir. Entonces, primero se trabaja que respete turnos. Entonces, ahí está ya una función de valor que es el respeto y la tolerancia a lo que dice el otro. Después, posteriormente, que también respete dentro de su turno su tiempo, que sea concreto, ¿no? Tantos niños se pasan hablando y luego se desvían a otros temas, Hay que ayudarlo a regresar. A lo mejor te va a comentar que en la mañana comió tal, dentro de su opinión, pero hay que regresarlo, ¿no? Poco a poco. Es un proceso lento, ¿no? Pero yo creo que los niños se divierten porque es lúdico. No, si ni siquiera se dan cuenta que están como en un ejercicio de aprendizaje, es más bien un juego. Sí, es un juego, se le cuenta la novela, la historia, y es pequeña la historia, incluso se le puede hacer vivencial, se le puede hacer una especie de cuentacuentos, o con títeres, o en una u otra manera le puedes leer. Yo he descubierto que cuando le lees ponen muchísimo más atención que cuando viven. Claro. Cuando leen están muy atentos siguiéndote la historia. No necesitas incluso preguntarles de qué se trató. Ellos sí te van siguiendo y te van poniendo mucha atención. Y ya después, las preguntas parecerían que después de leer tendrías que preguntar sobre qué se trató, pero no. Ahí a partir de eso, tú vas reflexionando si en la historia se trató de que el niño le quitó dinero a su papá, por ejemplo, o rompió alguna maceta y no le quiere decir a su papá. Entonces empiezas a reflexionar con esos procesos de vida en particular. Vivencias muy básicas, ¿no? Sí, sí. Niño puede y el niño va soltándose en su opinión. Cuando nosotros hemos visto que después de varias sesiones el niño o la niña empieza a ser más concreto, toma sus tiempos más rápido para expresarse, ya no se desvía tanto, ya no avienta más ideas. Y sobre todo, toma una postura moral o ética en el sentido de es bueno, es malo y por qué. Qué importante. Es el punto de vista. Entonces, el niño lo que va a hacer es varios niveles de pensamiento. Empieza con un pensamiento reflexivo, está reflexionando su entorno. Y luego se sigue con un pensamiento crítico, va a tomar postura moral o ética, es decir, por qué es bueno, por qué es malo y por qué. ¿Por qué mi mamá me ha dicho esto? Entonces, a los papás que consideren llevar a filosofía para niños alguna vez a un niño, también tienen que estar preparados en ese proceso, ¿no? De que de repente el niño, tú le digas, ¿por qué te callas? Porque soy tu papá, ya no te esperes eso. Ya el niño te va a preguntar, ¿y por qué? Y quiere una respuesta más razonable. Y los porqués a los niños no se les suelen acabar. Exacto, pero la idea de ese por qué no es porque sea de una u otra manera rebelde, sino el niño ya espera una respuesta más lógica. Vamos a hacer una pausa, claro. Si me permites. Vamos a hablar también de lo interesante que es el dedicar un poquito de tiempo de calidad en una época donde es más sencillo ponerle la tablet en el regazo al niño, darle el teléfono inteligente y adiós cuestionamientos, preguntas, lectura o interacción. Vamos a hablar de esa parte que también es muy interesante, qué es lo que se puede perder cuando no existen este tipo de ejercicios en la práctica de nuestro día a día. Esto es, señoras y señores, Vida de 10. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, en este momento podemos recibirla a través de @vida_de10 oficial. Tuiteanos tus preguntas. Vida de 10 oficial para nuestro Facebook o al 01-444-298-5036. Es una llamada local en toda la región donde nos estés viendo a través de la Red Nacional de Visión 10 Televisión. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en su programa Vida de 10. Continuamos con este tema hablando de filosofía para niños. Okay. Y continuamos con este tema tan interesante. Justamente, y Marce, qué bueno que nos estás acompañando para este tema. ¿Por qué al día de hoy encontramos ciudadanos que no respetan filas, que no son capaces de tener un trato respetuoso hacia sus compañeros de trabajo, hacia las personas que van en el tráfico con ellos, tus compañeros de oficina, los adultos mayores? ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones? Son parte de la formación que tenemos, ¿no?
Tal vez con los que ya crecieron, dicen, el árbol que ya está torcido no podamos hacer mucho, pero las generaciones que vienen pueden tener un cambio si nosotros hacemos algo activo, ¿no? Si se los inculcamos. Tiene que ver con el proceso de autonomía. La autonomía es un proceso no gratuito, no se da en macetas. La autonomía y pensar por sí mismos no se da. Incluso lo que hacemos también nosotros en Grandes le llamamos cafés filosóficos. Juntamos a gente para que reflexione un tema y te encuentras muchas sorpresas, porque a veces nosotros pensamos que tenemos los conceptos muy claros. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo 5 amigos, o tengo 10 amigos, o tengo los 100 de Facebook, ¿no? Pero entonces le dices, entonces tú has vivido la amistad. Sí, ¿eres buen amigo? Sí, soy muy buen amigo o mal amigo, ¿no? Y cuando le preguntas, ¿y qué es la amistad? Se frenan. No dices, sabes ni qué y es la quieren amistad. expresarla. Un botón que viene en Facebook. Y entonces te empiezan a decir, bueno, es tener esto. Y entonces la tarea del filósofo es ayudarle a mejorar cómo lo está diciendo y qué está expresando. Mejor está expresando otra cosa y no necesariamente es la amistad. Entonces le dices, bueno, empiezas a jugar incluso con una especie de ironía. Es como también como una mesa de debate. ¿Se puede llegar a todavía así como a esa situación? Cosas que tú crees tener muy claras de un concepto y que te dicen, das cuenta oye, ¿no? que lo tienes malentendido, erróneo. ¿no? Sí, incluso lo que es poner en juego tu conocimiento, que aceptes que no sabemos. Esa idea es una idea socrática. Sócrates era una persona que hacía esto. El griego y filósofo Sócrates jugaba con las personas en ese sentido y les hacía dudar de lo que sabían. Las personas afirmaban que sabían, pero él les evidenciaba que realmente no sabían. De ahí la frase muy famosa de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada. Porque si yo acepto que no sé nada, entonces voy a ir a investigarlo. ¿Cuántos maestros le pregunta el alumno a su maestro, oiga maestro, ¿qué es esto? Y el maestro ni sabe, pero para no quedar mal, dice ay, es esto, ¿no? Pero aquí la idea es tener una especie de humildad intelectual, en el sentido de decir, no sé, pero mañana te lo investigo. Buscar el conocimiento juntos. Sí, y eso es lo que pasa también con los papás. Oye, papá, ¿por qué el cielo es azul? Y le da explicaciones. Pero, ¿por qué no se mete? Incluso ya tenemos herramientas. Los buscadores que están al alcance. Están al alcance de la mano y tú puedes decir, oye, mira, aquí sale esto, ¿no? Y se vale reconocer que no sabemos. También una parte que me parece interesante de este proceso es muchas veces delegamos todo lo que tiene que ver con el sector educativo o formativo a la escuela. Claro. Una vez llegando a la casa es yo te voy a hacer que te comportes, voy a hacer que cumplas tus obligaciones, pero también se desestima el papel de educación que tenemos en casa. Y no hablo nada más de los papás, los tíos, los primos, todos los que estamos en el entorno de un niño contribuimos a su formación y a su educación, ¿no? Y estos ejercicios que nos comentas pueden ser muy bien aplicados para complementar las interminables carencias que existen en nuestro sistema educativo. No, de hecho, te das cuenta en Filosofía para Niños todas esas carencias. Salen a la luz. Cuando tú hablas de libertad, cuando tú incluso puedes poner en juego el concepto de mentira. Y entonces ahí te das cuenta de muchísimas cosas. Que tu papá te dice que vayas a mentir. Mi papá le dice a mi mamá cuando... No, y ya salió a la luz. Mi mamá cuando llega el señor de la tanda a cobrar. No, o por ejemplo que, oye, es que mi papá me dice que no diga esto a los demás. Y es, ¿por qué llegaron a esta hora, no? Es que estábamos trabajando y no era cierto. Pero el niño, cuando dice la verdad, hasta lo regañamos. Ajá. Es que estaba mi papá viendo la tele. Cállate, ¿no? Entonces el niño, de una u otra manera, dice, entonces mentir es bueno o es malo. Y nadie le contesta. Sí, lo pones en conflicto. Sí, entonces en el día de mañana, por eso esa respuesta de por qué se meten en las filas, por qué hay tanta corrupción, bueno, porque son procesos que se dan en casa y no nos hacemos responsables. Y no se dieron en 2 días. No se dan en 2 días. Y a veces ni somos conscientes de que lo que estamos generando, ¿no? Se nos hace normal decirle al niño, no digas. Sí, estamos arrastrando muchísimas cosas. Porque sabes que implica una enorme responsabilidad de actuar congruentemente con lo que estás diciendo y muy pocas personas asumen ese costo. Claro, ¿no? Y aparte les duele a las personas porque si llevas a tu niño a Filosofía para Niños, ten por seguro que empieza a ser reflexivo. Y eso no lo queremos. Queremos que el niño esté apaciguado y darle una pastilla. Ya. Y que no nos diga nada y que no nos moleste. Ya. Entonces, el papá que lleve a su niño a Filosofía para Niños tiene que estar consciente de que el niño va a ser crítico, pero eso le va a dar herramientas muy interesantes para que el día de mañana levante la mano y sepa qué decir, cómo decirlo y de qué manera, ¿no? Y eso marca una enorme diferencia, incluso a veces hasta para defenderse de alguna situación injusta o algo que no le parezca congruente, ¿no? Exacto. El romper esos moldes de debe ser así porque lo digo yo, El romper esos moldes de debe ser así porque lo digo yo, es muy importante. Y
la verdad no tiene ningún sustento. Ninguna base. Y en medida de que sea una borregada, pues nadie va a cuestionar lo que pasa. De ahí que hay una baja exigencia en el nivel de gobernantes, funcionarios y también de servidores públicos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos ese proceso reflexivo inherente. Sí, ¿te imaginas un niño que esté viendo la tele, vea un spot y diga, eso no es congruente con mi realidad, eso no pasa? Incluso, bueno, eso sí es congruente, porque sí, porque no, eso no pasa. El niño dice, sí, ya. Y incluso uno mismo, uno de adulto dice, eso lo voy a hacer y me suena agradable, pero no sabe ni por qué vino ese gusto. Y bueno, no, es válido ponerlo en crítica, es válido ponerlo en duda, y ya si te gusta o no, eso ya es otro proceso, ¿no? Sí, pero que el hecho de que lo aceptes sea un reflejo consciente, Exacto. pensado, no porque te dieron esto es lo que hay y lo ya, aceptas y tómalo punto, ¿no? así. Sí, tu propio punto de vista, tu propia crítica, en base pues a conocimientos también. Claro, ¿no? Y a veces pensamos que los niños no tienen nada que decir. Uy. Te sorprenderías Uy, de que sí. los niños ya en grupo, ya y armando las ideas es muy interesante. Cómo van reflexionando su realidad, cómo van reflexionando su vida, es muy, muy interesante. Los pequeños maestros, ¿desde qué edades es óptimo el hacerles participar en este tipo de dinámica? Pues bueno, Matthew Liebman le llama filosofía 318, la filosofía desde los 3 años. Realmente un niño de 3, 4 años parecería que incluso apenas está hablando, ¿no? Pero no, ya en su pero ya cabecita está Y hay tomando, discernimiento. ya está tomando Claro. cosas de la realidad. Nosotros lo que hacemos es que revolvemos de todas las edades porque también creemos en un proceso multigrado, en el sentido de que el niño más grande incluso va a aprender del más chico y el más chico va a aprender del más grande y se van a apoyar. También ahí estimulas la cooperación, la solidaridad. Entonces, no solamente se ponen en juego en el diálogo, sino los valores también se ponen en juego en la sesión. Si el niño no respeta, creo que el mismo grupo lo va nivelando. Sí, exacto. Y eso es algo bien padre. Fíjate, a mí me ha tocado ver como espectadora situaciones donde entre niños chiquitos están, no sé, jugando y a ver, no, es que te tienes que esperar a tu turno, por eso estamos haciendo esta fila. ¿Cómo existe ya inherentemente ese sentido de respeto, de orden, de incluso el mantener a cada uno en su sitio, de darle su lugar? Y no sé en qué momento de la vida viene la descompostura, pero si desde chiquito se mantiene como esta formación dentro de la ética y se sustenta con la filosofía, yo creo que vamos a tener seres humanos mucho mejores cada Y generación. es ¿no? eso, agregar a nuestra educación de los niños esta parte de la filosofía que nos hace falta. Sí, porque les comento, la filosofía es desconocido. ¿Qué alcances tiene la filosofía? Se piensa que nada más es reflexionar y que la filosofía del cangrejo. Y cuando se habla de filosofía, incluso piensas en un estudiante. La tarea Sí, de exacto, no, qué prepa. flojera, ahí. O piensas en un estudiante que está fumando cosas, ¿no? Entonces, no es así. La filosofía incluso como madre de todas las ciencias, propone un proceso de investigación. Es un proceso de investigación. Para vender, tuviste que haberte hecho una pregunta. ¿Cómo lo vendo? ¿Qué sentido tiene dar este producto? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Son preguntas. La filosofía, más que respuestas, que es lo que quiere la vida ahora, propone preguntas y que esa pregunta te vaya marcando y te generes nuevas preguntas y que sabemos que la vida no tiene una respuesta como tal. Muchas veces le decíamos a muchas personas o muchas personas nos preguntaban ¿por qué se preguntan tantas cosas tan tontas que ya están en la vida, ya están aclaradas en la vida? Y ya incluso tiene su definición, sí, pero ponlo en juego contigo mismo. ¿Tú Tú cómo pregúntate. asimilas esa definición? Exactamente. ¿Cómo Si no, lo no explicas? evolucionaría el conocimiento ni la raza humana. Serían por ende. los Exacto. mismos conceptos Como durante miles de robotitos. años. Así es. Y eso no pasa. Muchas gracias. Buenísimo, Hombre, gracias a Muchas ustedes. gracias por tu acompañarnos. tema. Agradecemos que nos compartas tus conocimientos, por supuesto, y que nos acompañes. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Señora, vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya porque hay más que compartir aquí en Vida de 10. Volvemos. Juicios y como discursos que no permiten que evolucione también nuestro pensamiento como sociedad. Exactamente, entonces el niño se queda con, eso es lo que me dijeron que era bueno y entonces lo tengo que aceptar. Y entonces ya no hay una parte crítica que él diga, pero ¿por qué, no? No lo ponen a reflexionar, es nada más. Ahí está la pastilla, te la tragas y se acabó. Y acéptala. Y entonces el niño, la idea es de que no la acepte o de una buena manera la acepte en el sentido de que él ya piense por sí mismo. Esa es la propuesta de filosofía para mí. Oye, ¿y cómo nace esta corriente de pensamiento?
Bueno, resulta que en los años 60, allá en la Universidad de Montclair, creo que estos ya van muy adelantados. Ajá. Entonces piensa, a lo mejor si desde niño le damos herramientas para que empiece a tomar posturas, ya cuando lleguen a nivel universitario, ya no voy a tener este conflicto que tuve directamente con estos alumnos. Y entonces empieza a preparar una serie de reflexiones en torno con los niños y prepara algo que le llaman novelas o cuentos filosóficos, donde se va a dialogar los valores incluso. Entonces en las novelas empieza a escribir una especie de novelas, de tiras incluso cómicas, en las cuales... Gracias por ser parte de nuestra mañana aquí en Vida de 10 y déjenme platicarles que tenemos la visita del licenciado Víctor Hugo Galván, que nos acompaña esta mañana. Estaremos hablando de filosofía para niños. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Oye, filosofía para niños realmente nos parecería un tema elevado para un pequeñito, ¿no? ¿Por qué surge esta corriente, esta propuesta? La propuesta es de que los niños saben pensar de entrada, y entonces pueden comprender su mundo y lo van construyendo. Entonces la filosofía para niños propone que un maestro les encarga a sus alumnos unos ensayos, como es hoy en día muy cotidiano, desde la preparatoria les encargan ensayos, y de estos ensayos ve que son muy deficientes, y sobre todo cuando los confronta, ellos no pueden sostener su postura. Entonces él se da cuenta, este filósofo o este maestro es un lógico matemático, que se da cuenta que los alumnos no pueden sostener ciertos argumentos, ciertas posturas, ciertos pensamientos, ciertas opiniones. Y entonces se llama Matthew Lipman, el maestro que lo ideó, y bueno, dice, bueno, a partir de que van construyendo su mundo, lo vayan conceptualizando, lo vayan haciendo más crítico en el sentido de cómo reciben esa realidad. Oye, eso es importante, ¿no? Estamos generando un individuo pensante, crítico y no nada más un borreguito que siga la manada. Sí, cuántas veces hemos visto que nuestros hijos preguntan y preguntan, y el problema aquí es de que esa pregunta a veces no recibe respuesta o a veces no está bien formulada. Y cuando recibe la respuesta generalmente son prejuicios de la gente, de la moral, y entonces con eso se queda. Se van perpetuando los prejuicios.